Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Postulado de óptica ondulatoria. Bueno, vamos a ver. Una disculpa. El otro día, el jueves pasado, tuve un pequeño percance. Pero esa cosa de los seguros sí te tarda muchísimo tiempo. Yo le pedí a uno de sus compañeros que les avisara, porque estaba en la calle y ya llevaba más de hora y media y no se resolvía. Tardé mucho más que eso, pero ya no pude llegar a clase. Bueno. Entonces, vamos a empezar. A ver si encontramos a 11, que son bien poquitos. Esperar a 5 minutos. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Entonces, la clase anterior, la clase de la semana pasada, hablamos de que íbamos a empezar un nuevo capítulo y es considerar a la luz, ¿sí?, como una onda, y eso nace el concepto de onda óptica ondulatoria, ¿no? Y entonces ese concepto de onda ondulatoria, ¿sí?, abarca todos los tipos de ondas, las ondas electromagnéticas en general, ¿sí?, que se van a diferenciar unas de las otras por un aspecto importante, por la cantidad de energía que transportan, pero también por la longitud de onda que ellas tienen. Las dos están íntimamente relacionadas. Entre más energía transportan, más pequeña es la longitud de onda. Y entre menor energía tiene, es más grande la longitud de onda, ¿sí? Entonces, de tal manera que si tenemos que las energías, las energías más intensas son los rayos gamma, ¿sí?, que tienen longitudes de onda muy pequeñas, ¿sí?, del orden de 10 a la menos 11 metros, ¿sí? Y son comparables con la separación, el tamaño de un núcleo atómico, de ese tamaño son. Así en intensidad, le siguen los rayos X, que tienen 10 a la menos 8 metros, ¿sí? Estas tienen una energía mucho mayor, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, son del tamaño del átomo, y así tenemos que las energías van disminuyendo y van creciendo las longitudes de onda. La parte más visible, que está representada acá, que es la parte que abarca el ultravioleta cercano, la visible y el infrarrojo cercano, que son lo que está representado en este cuadrito rojo, ¿sí? Normalmente esto es la radiación que proviene del Sol. El Sol es la que nos da energía y genera toda la mayor cantidad de absorción por los elementos vivos, ¿sí?
y entonces está en unas longitudes de ondas de nanómetros, ¿no? Entonces aquí son de 500 nanómetros y un poquito menos, desde 200, 300 nanómetros, ¿sí? Entonces, estos valores, por ejemplo, van desde el ultravioleta de 10 a 390 nanómetros, el visible casi 390, vamos a hacer 400 a 760, y el infrarrojo es de 760 a 1 milímetro, ¿no? Esta es la región, pues, sí, lo que se llama la región visible, aunque no es tan visible en los dos extremos, el ultravioleta y el infrarrojo, pero lo que importa de esto es que estas ondas, ¿sí?, tienen frecuencias de 10 a la 11 Hz, ¿sí?, a 10 a la 16 Hz, ¿sí? Estos son, vean, 10 a la 11 y 10 a la 16, y los tamaños son del orden de 400 nanómetros, 500 nanómetros, ¿sí? Aquí está, ven, aquí en estos colores se representa 400, 500, 600 y 700 nanómetros. Estas son regiones que nosotros podemos ver, ¿sí? Y aunque podemos sentir el ultravioleta y el infrarrojo es muy sensible a nuestros párpados para ver el infrarrojo, ¿sí? Y también nuestra piel es muy sensible para el ultravioleta, ¿no? Todos ellos son partes sensibles. Bueno, entonces, esto es los valores que nosotros tenemos. Y entonces, ¿cómo vamos a describir todas estas ondas, este conjunto de ondas? Entonces vamos a hacer una teoría, ¿sí? Y entonces esta teoría ondulatoria de la luz, ¿sí?, o óptica ondulatoria, ¿sí?, y se basa en unos postulados, ¿sí? Los postulados son unas aceleraciones, son unas propuestas a partir de las cuales se puede desarrollar toda la teoría, ¿sí? Y el postulado primero es que la luz se propaga en forma de ondas. Este es el primer postulado. Y ya específicamente en el espacio libre, las ondas de luz viajan a una velocidad c, que es constante. Si el medio es homogéneo y es caracterizado por una constante, ¿sí?, que se llama su índice de refracción. Y en ese medio, ¿sí?, la velocidad de la luz viaja con una velocidad menor. Y esa velocidad con que viaja va a ser la razón de la velocidad de la luz entre el índice de refracción, ¿sí? Y así una onda, ¿sí? O sea, de todas estas ondas que existen, ¿sí?, de todas las ecuaciones que pueden describir una onda, no todas son adecuadas para hacer esto. Una ecuación de onda es una ecuación, si U es una función que representa una onda, entonces esta función, ¿sí?, que es una función de la posición y del tiempo, entonces tenemos que ver que esa función satisface a esta ecuación que se llama ecuación de onda, que sería la segunda derivada de la función U, ¿sí?, tiene que ser igual a 1 sobre c cuadrada con la segunda derivada de la función en función de t, del tiempo. O sea, la segunda derivada en función de la posición tiene que ser proporcional a la segunda derivada respecto al tiempo, ¿sí? Y entonces, de esa manera, nosotros podemos conocer las ondas. Ahora, ¿cómo sacamos la información? Nosotros tenemos el concepto de onda y ahora queremos saber cómo se relaciona esta onda con unas cosas que nosotros podamos medir, ¿sí? La primera cosa que nosotros podemos medir sería la intensidad óptica. Y la intensidad óptica, ¿sí?, que son watts sobre centímetro cuadrado, ¿sí?, entonces la vamos a encontrar como la integral, ¿sí?, de la función de onda al cuadrado, ¿sí?, en un intervalo de tiempo t, ¿sí? Entonces, a ver si aquí lo tengo. No está. ¿Dónde está esa cosa? A ver. Pues que no es. Otra vez. ¿Cómo sabemos ese valor que se genera?
Entonces decimos que la intensidad lo vamos a calcular haciendo la suma del cuadrado de la función de onda. Para que se den una idea, aquí voy a usar esta representación gráfica de una función de onda, por ejemplo, que sería la función de onda como el seno. La función de onda de seno va así, y aquí baja, y aquí vuelve a subir, y aquí baja y vuelve a subir, ¿no? Entonces, si yo tengo la función seno al cuadrado, entonces este valor de aquí que es positivo sigue siendo positivo. Y este valor que es negativo, que es similar al anterior, entonces se vuelve positivo. Y entonces esto sería la suma, eso sería ¿sí? El cuadrado de la función de onda. ¿Qué sería la intensidad? La intensidad sería precisamente el cálculo, ¿sí? El cálculo de esta área bajo la curva, ¿sí? Este cálculo del área bajo la curva sería esa cantidad de intensidad, ¿sí? Vean, entonces yo voy a poner aquí, calculo esto, ¿sí? Esta área bajo la curva, y aquí ya calculo el área bajo la curva. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Bueno, lo voy a hacer, ¿sí? Tantas veces, ¿sí? Como sea necesario. Entonces aquí decimos, por ejemplo, que vamos a hacer la integral sobre un periodo, sobre un tau, de tal manera que el tiempo, ¿sí? No sea nada más de aquí a acá, sino que tiene que ser tomando en cuenta muchas de estas oscilaciones, ¿sí? Y muchas de estas oscilaciones es ese tau. Por eso dice que tau representa el promedio en un intervalo de tiempo mayor que el tiempo de cada ciclo, pero es mucho menor que cualquier tiempo de interés, ¿sí? Y aquí se pone el ejemplo de que el pulso de luz es muy pequeño para una longitud de onda de 600, que es como naranja rojo, ¿sí? Entonces, el tiempo, sí, es 10 a la menos 15 segundos. O sea, si yo mido la luz visible en un segundo, yo estoy midiendo 10 a la 15 de estos pequeños, 10 a la 15 de estas cosas. Aquí yo represento 4, pero voy a representar 10 a la 15 en un segundo. Entonces, esto se llama intensidad, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que esta intensidad se parece mucho al factor RMS. No sé si ya hayan visto en el electromagnetismo, en algún caso, qué sería el factor RMS, ¿sí? Pero bueno, ahorita, si no, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? De tal manera que eso sería la intensidad. Ahora, una vez que ya sabemos cuántos han llegado en un segundo, ¿sí? Esto es el valor de la intensidad, tenemos que buscar la potencia óptica, y sería la misma cantidad de la intensidad, pero ahora vamos a saber en cuánto tiempo, en qué región se está aplicando esta intensidad, ¿sí? Entre más grande, ¿sí? Tengamos este valor, entonces lo vamos a medir con una cierta cantidad, ¿sí? Entonces, tomando en consideración la intensidad multiplicada por el área, entonces, y si sumamos todos los pequeños pedazos de área, podríamos tener la potencia, ¿sí? Esa es la potencia luminosa, ¿sí? Y esa potencia luminosa, ¿sí? Se mide siempre en watts, ¿sí? Y esa es la potencia. Y luego la energía, que se mide en joules, ¿sí? O en electron volts, ¿sí? Es precisamente lo mismo, la medida de la potencia, pero medida en un cierto tiempo. O sea, primero tenemos una intensidad. Si vemos en qué área se está llegando esta energía, tenemos la potencia. Y si tomamos un tiempo dado, vemos la potencia, ya considerando el área y el tiempo, podemos calcular la energía de transmisión, ¿no? Esas son las condiciones. Para entender bien este proceso, vamos a aplicarlo a una función de onda que puede ser una función de onda que representa, ¿sí? Que se puede representar como esta, por ejemplo.
que va a ser una función que dependa de la posición del tiempo, donde tiene una amplitud, ¿sí? AR, multiplicada por una función, ¿sí? Que es periódica en el tiempo, 2pi por la frecuencia y el tiempo, más una cierta fase, ¿sí? Esta sería la representación, ¿sí? De esta onda, ¿no? Una función coseno, ¿no? Dependiendo del valor de la fase, esta onda empieza así, entra positivo, entra negativo, comienza hacia la mitad o comienza un tercio, como ustedes quieran. Esto va a depender de la fase, pero en términos generales va a ser una función que es periódica con el tiempo, ¿sí? Entonces, la fase va a ser, por ejemplo, la distancia, ¿sí? Que a partir de la cual, ¿sí? La frecuencia se ha desplazado del cero, ¿no? Aquí hay un pequeño pedazo, ¿sí? Y eso nos representa una diferencia de fase, ¿sí? Aquí hay una diferencia de fase respecto al primero, ¿sí? Entonces, la frecuencia sería la cantidad, ¿sí? Pero primero vamos a ver un periodo. El periodo es el tiempo que tarda en volverse, ¿sí? Al mismo punto. Entonces, ¿dónde se empieza la repetición? De aquí hasta acá, ¿sí? Y lo que está aquí abajo, ese es el periodo, ¿sí? Y entonces el periodo se mide en segundos, ¿no? Y la frecuencia es el inverso del periodo. Y la frecuencia, por ejemplo, podemos decir en un segundo cuántas de estas ondas han pasado. Entonces eso es lo que se llama la frecuencia, que sea ciclos por cada segundo. Y hay una cosa que se llama frecuencia angular, que nos va a medir los radianes por segundo, ¿no? O en lugar de ángulos o radianes, todo eso son la misma condición. Entonces, la longitud de onda también la vamos a definir como la distancia que existe entre dos elementos iguales. Entonces aquí, por ejemplo, dos máximos puede ser la distancia entre dos mínimos, ¿sí? O por ejemplo, dos mínimos son aquí abajo, perdón. Dos mínimos son aquí abajo, ¿sí? Eso también es longitud de onda. O bien la distancia que existe entre los ceros consecutivos. Esto sería la longitud de onda. Todos ellos son valores del mismo tipo, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar para nuestro curso una representación un poco más sofisticada, pero que nos va a ayudar a entender de mejor manera los conceptos y harán más fácil las operaciones. Y entonces vamos a hacer una representación compleja, con números complejos, a eso se refiere. Una representación con números complejos y esto se llama la función de Helmholtz, ¿sí? Entonces vean, esta cantidad que teníamos acá, que es función coseno más una fase, la función coseno la podemos representar, ¿sí? Como, ¿sí? La parte real o la parte imaginaria de esta cantidad. Vean, yo lo puedo poner de esta manera, a de r por la exponencial, en lugar de coseno, ¿sí? Voy a poner exponencial, ¿sí? Y al poner exponencial utilizo el mismo argumento. Y al poner el mismo argumento, entonces una función exponencial, que esta parte de aquí es el argumento, yo la puedo describir como la suma, ¿sí? Del argumento la puedo escribir como el producto de las mismas funciones exponenciales. Esa es una forma. Y entonces, esto puede ser escrito que si la función de onda es una función de onda y la vamos a tomar como la parte real, ¿sí? De una función u, y esta función de u sería la suma de la función con su complejo conjugado, ¿sí? La u de r y t se dice como es la función de onda compleja, ¿sí? Entonces, esto sería la forma que nosotros vamos a utilizar para representar nuestras ondas, ¿no? Entonces vamos a usar, en lugar de una función como coseno, vamos a buscar una función de onda compleja, ¿no? Y la función de onda compleja, ¿sí? Que sería una función de la posición del tiempo, la podemos separar fácilmente como una parte que depende de la posición y otra parte que depende del tiempo.
Entonces, esta es la función de onda compleja, ¿sí? Y entonces, si yo tengo esta función de onda compleja, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que, ¿sí? Esta parte, ¿sí? De la función U de R va a ser una amplitud multiplicada por la exponencial de esta fase, ¿sí? Y si ponemos esta expresión, la que hace, vean, si yo pongo esta parte de acá y yo la trato de ver en la ecuación de onda, que es un postulado, vean, voy a tratar de hacer una derivada. Si yo, vamos a suponer que esto solamente dependa de una sola variable, que la x, entonces sería la segunda derivada. Y entonces al hacer la segunda derivada de esta función, ¿sí? Lo que nosotros nos va a quedar, ¿sí? Lo que nos va a quedar va a ser 4pi por nu, ¿no? Entonces sería 2pi por nu, ¿sí? Eso sería cuando derivo una vez y otra vez 2pi por nu, y con la i al cuadrado, a ver, en la primera derivada voy a tener como i por 2pi por nu, y en la segunda, por la función. Y la segunda derivada va a ser i cuadrado 2pi por nu por la función, esta parte de acá. Y si yo pongo esta parte con derivada del tiempo, yo puedo escribir que toda esta expresión, ¿sí? Se puede reducir a esta parte de acá, ¿sí? Donde K es esta 2pi por nu sobre C. Recuerden, aquí está esta C cuadrada, ¿sí? Y esto es referido a que K es el número de onda, ¿sí? Y entonces, de esa manera, si yo me escribo la intensidad óptica y hago la integración o considerando el coseno cuadrado como esta expresión, entonces ya sabemos que la intensidad, al hacer todas estas variables, esa es la mayor aportación que se hace al utilizar la ecuación compleja, que la intensidad es precisamente el cuadrado de la parte espacial de la función de onda compleja, ¿sí? Es el valor absoluto al cuadrado de la amplitud compleja, la intensidad de una onda, no sé, que no varía con el tiempo, ¿sí? Y entonces ya a partir de eso vamos a poder definir, ¿sí? Lo que se llama, digamos, el frente de onda como el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes a donde la fase de la onda es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vean, vamos a suponer que yo tengo una fuente puntual, ¿sí? Y esta fuente puntual va a estar mandando ondas en todas direcciones. Por ejemplo, eso sería una onda, una fuente puntual que manda ondas en todas direcciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estas se van en todas las direcciones y yo quiero expresar una condición que se llama frente de onda. Entonces yo veo que, por ejemplo, acá mando una onda así, y luego en este otro punto mando esta misma onda, y otra mando aquí así, ¿sí? Y entonces todos yo voy a hacer una suma de todas las ondas, ¿sí? Y me voy a fijar, ¿sí? Aquellos que tienen la misma fase. O sea, va subiendo y llega a una fase, va subiendo y llega a una fase. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Esta es una onda, las fuentes de onda son superficies de igual fase, o sea, donde la fase es constante. Y siempre son múltiplos de 2pi, ¿sí? Y entonces, los frentes de onda son normales a la posición y son paralelos al vector gradiente. Ese es el precio de la cosa. Entonces, por ejemplo, aquí una función de onda, una fuente de emisión, ¿sí? Puntual, ¿sí? Puede producir estos rayos, y estos rayos, cuando consideremos la fase, vamos a encontrar que la misma fase en todos los rayos tienen un frente de onda que se llama un frente de onda esférico, ¿sí? Entonces, esta sería la idea de un frente de onda esférico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo considero toda la esfera, entonces yo voy a encontrar que estos son espacios
¿sí? Donde existe este frente de onda, ¿no? Hay otros frentes de onda, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una radiación que no sea puntual, sino que es una radiación que esté en el infinito, que esté allá en el infinito, entonces en ese momento todos los rayos son paralelos, ¿sí? Cuando están paralelos, entonces, y como vienen paralelos y la misma fase se va a encontrar en una línea que es perpendicular a la dirección de propagación. Y esto sería una onda plana. Esa es una onda esférica y esa es una onda, frente de onda plana, ¿no? Esos son los frentes diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ondas más simples? ¿Sí? No sé si aquí se entienda esto que estamos hablando tan rápidamente. No sé si hay alguna duda. Bien, si nadie dice nada, ¿sí? Entonces, a ver, esto se salió. Bien, entonces si ahora decimos cuáles son las ondas más simples, ¿sí? Las soluciones más simples de la ecuación de Helmholtz en un medio homogéneo es una onda plana y las ondas esféricas, ¿sí? Bien, una onda plana tiene una amplitud compleja que vamos a decir que es UdR y la vamos a representar con la exponencial de menos ik.r, que esto es un vector k y este es el vector r. Y si este es el producto punto, el producto escalar, ¿sí? Entonces sería la componente del vector de onda k en la dirección x multiplicada por la posición x. Y lo mismo para el vector k multiplicado por la dirección y y la z, ¿no? Entonces, esta es la forma y la amplitud compleja, aquí tenemos que hay una amplitud compleja y esta sería la representación, ¿no? La representación de una onda plana. Y aquí, por ejemplo, estoy marcando los diferentes fases. Vean aquí, si la fase es 0, entonces hay un plano que está aquí perpendicular a la dirección de propagación. Y luego puede estar cambiando. Ven, aquí este punto yo puedo encontrar también, ¿sí? Aquí, este corresponde a acá. Bien, en este punto, ¿sí? Yo voy a obtener este plano, ¿sí? Acá. Aquí este punto tendría que tener otro plano, que sería este de aquí. Y así yo voy teniendo diferentes puntos donde yo voy observando cuál es la fase, ¿no? Aquí, por ejemplo, la fase sería, ¿sí? Aquí la fase sería C. Aquí hay este, corresponde a esta parte de acá, ¿sí? Entonces, esta sería la función de onda que tienen estos sistemas, ¿no? Y aquí sería el vector de propagación K, que sería el vector de onda. El vector de onda, este es el vector K. Vean, este es el que es perpendicular a los frentes de onda, ¿sí? Esto sería el vector K, ¿no? Bien. De esta manera, ¿sí? Vamos aquí, a ver. Entonces, puesto que el argumento de esto tenemos que K.R va a ser esta cantidad que se va a repetir en un cierto periodo, ¿no? 2πq más un cierto argumento que sería precisamente la diferencia de fase. ¿Sí? Y esta ecuación define planos paralelos perpendicular al vector de propagación, que es precisamente lo que estoy marcando acá, que eso es lo mismo. Dado que, ¿sí?
los planos están aquí, vean, están separados una distancia lambda, que sería 2pi sobre k, ¿sí? Pero k, recuerda, ¿sí? K es igual a 2pi frecuencia sobre c, igual a omega sobre c. Entonces encontramos que la longitud de onda, vean, esta es una condición muy importante, que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz dividida sobre su frecuencia, ¿sí? Entonces, si ya sabemos la frecuencia, ¿sí? Entonces podemos conocer la longitud de onda dividiendo la razón de la velocidad de la luz sobre lambda, ¿sí? Eso sería la frecuencia, pero lambda va a ser la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Entonces, esta ecuación integra muy fuertemente tanto la frecuencia como la longitud de onda, ¿sí? Entonces, esta lambda es la longitud de onda, ¿sí? Y una onda plana tiene una intensidad constante, y entonces si yo pongo esta expresión acá y lo calculo, ¿sí? En toda una área, encontramos que la potencia en toda el área sería infinita, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto que una onda plana no existe, es una primera aproximación nada más. Una onda plana es algo que se presenta así, pero finalmente se tiene que destruir, porque si no tendría una cantidad de energía, una potencia infinita, ¿no? Eso no puede ser. Bueno, de cualquier manera, una onda plana es así. ¿Cuál sería la otra onda que tendríamos? Sería una onda, ¿sí? Una onda, un vector de propagación k, y si yo pongo esta amplitud, que es a por una exponencial de k por z, y si pongo la exponencial, que es la parte real de coseno, ¿sí? Menos i omega z, entonces nosotros podemos decir, ¿sí? Que la función de onda plana es periódica en el tiempo y en el espacio, y el periodo es 1 sobre nu. Y al estar espacialmente, eso es periódico 2pi sobre k, ¿sí? Y que nos daría, ¿sí? Una cantidad importante, ¿sí? Que es la velocidad en tiempo y posición. Y esta cantidad que estamos aquí metiendo, t menos z sobre c, que sea k sobre c, esta cosa de acá, es llamada la velocidad de fase de la onda. Entonces tenemos una velocidad de fase y vamos a obtener también una velocidad de grupo, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad de velocidad de fase, que sería el tiempo menos z sobre c, ¿sí? O cómo se va desplazando la fase a lo largo del tiempo. Esto es precisamente lo que estamos midiendo. Vamos a suponer que tenemos este punto. Y entonces, en este punto vamos a ver cómo se va desplazando. Y entonces, si yo considero este punto de acá, cómo se desplaza en el tiempo, eso se llamaría la velocidad de fase. Y vean, y eso tiene que ver precisamente el tiempo que se ha desplazado menos esta cierta cantidad donde sería el inicio de la fase, del valor de la fase que nosotros estamos iniciando, ¿sí? Si tomamos este punto de acá, por ejemplo, el 0, entonces sería simplemente el tiempo, ¿sí? Ya no tendríamos que considerar si la fase es algún otro punto. Por ejemplo, aquí entonces si esto es el z, si z es igual a 0, entonces la velocidad de fase, ¿sí? De la onda simplemente es el tiempo, si consideramos que la onda partió desde el origen, por ejemplo, ¿no? Otra solución de la ecuación de Helmholtz o la ecuación de onda, ¿sí? Es la ecuación de onda esférica, ¿sí? Esta es la que nosotros queremos representar. ¿Cómo se representa esta onda? ¿Sí? La vamos a representar como 1 sobre r la exponencial de ik por r, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si nosotros tenemos esto, ¿cuál sería el valor al cuadrado? Simplemente lo multiplicamos por su complejo conjugado, que sería a cuadrado sobre r cuadrada, ¿sí? Que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y tomando como fase 0, ¿sí? Entonces tenemos que precisamente esto, ¿sí? Sería
la velocidad con que se está propagando. Y la intensidad, vean, la intensidad va a depender de la distancia al cuadrado, el inverso de la distancia al cuadrado, que es lo que nosotros siempre vemos, que la intensidad, ¿sí?, de la luz a lo largo de una cierta distancia, esta va a ser cada vez menor y va a ser menor, ¿sí?, porque va a depender del cuadrado de la distancia que nosotros estamos midiendo o que estamos considerando, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algunas. Tenemos ya dos ondas. Vamos a suponer, pues, que tenemos primero esta onda plana, ¿sí? Recuerden que la onda plana es una función que es K y K por R, ¿sí? K por R, esa sería la expansión de onda plana. Y la onda esférica, que sería 1 sobre R exponencial de IK por R. Vean, si yo pongo 1 sobre R multiplicada por una cierta amplitud, esta es una onda esférica, ¿sí? Y de la otra manera es una onda plana, ¿sí? Aquí si yo pongo, si no tengo 1 sobre R, entonces eso es una representación de una onda plana. Bueno, pero ahora vamos a ver qué va a pasar con una aproximación de las ondas esféricas o las ondas parabolaicas. Vamos a suponer que tenemos una onda esférica como esta que está aquí y vamos a considerar un punto en el espacio, ¿sí? Y escribimos la función de esférica como 1 sobre R de K punto R exponencial. Y vamos a considerar ahora que nosotros vamos a tomar una dirección, ¿sí? Vamos a suponer que la dirección Z es la dirección de propagación, ¿sí? Y entonces vamos a considerar esta expresión, ¿sí? Entonces, en el caso para pequeños ángulos, la tangente de teta, recuerdan que es teta, y esto va a ser esta función de cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Que sería, y esto es para ángulos muy pequeños. Y si esto es para ángulos muy pequeños, entonces teta cuadrada es muchísimo menor que esto, ¿sí? Y este x cuadrada más y cuadrada lo puedo poner como teta cuadrada por teta cuadrada, ¿sí? Y la posición R, que sería esta expresión, la expresión para, ¿sí?, la intensidad, la puedo escribir finalmente como, en lugar de poner x cuadrada más y cuadrada, en esta aproximación pongo z cuadrada por teta cuadrada, ¿sí? Y entonces aquí yo puedo poner z y teta cuadrada, y esto a la 1/2, y una expresión en series de potencia de una función que tiene 1 más teta cuadrada cuando teta es muy pequeña, es precisamente 1 más teta cuadrada sobre 2 menos teta cuarta sobre 8. De tal manera que si teta es muy pequeña, teta cuadrada es aún más pequeña y teta a la cuarta es muchísimo más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, supongamos que teta vale 0.1, ¿sí? Teta cuadrada, que sería 0.01, y teta a la cuarta sería 0.001, ¿sí? Entonces, esto cada vez es mucho menor, ¿sí? Y al ser tan pequeño, ¿sí?, entonces nosotros podemos decir, nos vamos a olvidar de todos estos términos, quedamos el 1 y el teta cuadrado sobre 2, que es precisamente lo que estoy escribiendo acá, ¿sí? Teta cuadrada, que es x cuadrada más y cuadrada, sobre 2, ¿sí? 2z, ¿no? Precisamente este es este término de acá. Este z lo pongo aquí abajo y esto sería la posición para ángulos muy pequeños. Y entonces para esta cosa de una onda esférica nos quedaría esta cantidad multiplicada precisamente por su complejo, por su parte espacial, ¿sí? Vean, aquí ya no estoy tomando la X, sino solamente la dirección Z, que es la dirección de propagación, ¿sí? Y esta dirección de propagación, recuerden que es muy diferente al cuadrado de la suma de las otras componentes, ¿sí?
Y entonces, de esta ecuación, hay este factor, vean aquí, esta es una onda esférica, ¿sí? Más bien es una onda, ¿sí? Vean, aquí es una onda esférica multiplicada, ¿sí? Vean, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo poner una onda plana multiplicada por toda esta cantidad, por este factor. Y este factor, ¿sí? Lo colocamos como una constante que es una paraboloide. Esta es una parábola, ¿sí? Y entonces así tenemos que una onda esférica, ¿sí? Cuando la dirección de propagación se va haciendo muy grande, esto va dejando de ser una esfera, va a ser menos, menos, menos. Llega un momento en que cumple esta condición y es una parábola, ¿sí? Y si aún más, nos estamos yendo más lejos todavía con z, que tiene que ver poco menos que x cuadrada más y cuadrada, entonces se vuelve esto un plano, ¿sí? Entonces, todas estas ondas puntuales que son así, esféricas, ¿sí? Se pueden volver unas parábolas o bien si están muy alejadas, se vuelven unas ondas planas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir ahora de las ondas? Lo que tenemos que hablar es precisamente varias condiciones. Eso, cuando nosotros escribimos esto es una onda que se propaga en el espacio libre, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que vamos a considerar dos medios, ¿no? Entonces, sabemos que cuando pasan dos medios lo que cambia es el índice de refracción, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con la luz cuando cambia el índice de refracción. La frecuencia de la onda, ¿sí? No cambia cuando pasa un material a otro. Es decir, tú estás midiendo, ¿sí? La frecuencia, ¿qué es la frecuencia? Es el número de ciclos, ¿sí? Que están pasando por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si yo estoy viene aquí una onda, está oscilando, 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 y pasa a otro medio, entonces el número de ciclos se conserva, ¿sí? Es el mismo, ¿no? Pero, porque en la superficie vamos a esperar que no haya ningún proceso de absorción, no se puede crear, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia entonces cuando cuando se mueve cuando la luz cambia de un medio a otro con diferentes índices de refracción, ¿sí? Entonces, dado que la velocidad, ¿sí? Sí, la velocidad es lambda por la frecuencia, ¿sí? Entonces, la frecuencia es la misma, ¿sí? Y entonces, si la velocidad es lambda por la frecuencia, cuando entra en un medio diferente, la velocidad cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad en ese medio va a ser la velocidad de la luz dividido sobre el índice de refracción, ¿sí? Y entonces, esta ecuación, ¿sí? La frecuencia nos da, ¿sí? Que cuando entra, ¿sí? Una onda, ¿sí? En un material, la onda, ¿sí? Modifica su longitud de onda, ¿sí? Al pasar de un medio a otro, y lo modifica dependiendo del índice de refracción, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esta cantidad, lambda sobre n, ¿sí? Es precisamente la longitud de onda, ¿sí? Que tendría un objeto, la luz cuando entra a otro medio, ¿no? Así, cuando una onda pasa de un material a otro con mayor índice de refracción, ¿sí? La rapidez de la onda disminuye y la longitud de onda, ¿sí? Lambda b sobre lambda e, ¿sí? Es por consiguiente más corta que en el primer material. Entonces, si tenemos dos materiales,
viene una onda con una cierta longitud y el siguiente material tiene un índice de refracción mayor, entonces la onda va a disminuir dentro del material su longitud, su tamaño, ¿sí? Si en vez de ello salemos, digamos, este sería el caso que viene del aire y se mete al agua, ¿no? Entonces en el agua la longitud de onda va a ser diferente. Lo que no cambia es la frecuencia, ¿sí? Recuerden que la frecuencia no cambia, ¿sí? Entonces, esto sería la función de onda. Ahora, en el caso contrario, ¿sí? Si está una onda dentro del agua y sale al exterior, por ejemplo, al aire, entonces esa longitud de onda dentro del agua va a ser menor que la longitud de onda, ¿sí? Fuera del agua, ¿sí? Entonces, así la longitud de onda es más grande que la longitud de onda del primero, ¿sí? Entonces, de esta manera que las ondas se comprimen, ¿sí? Si la rapidez de la onda disminuye. Y se alargan, ¿sí? Si la rapidez de la onda aumenta, ¿no? Recuerden que esto es un ejemplo de la velocidad de la luz. Si la luz, ¿sí? Que en un medio es diferente, entonces sus longitudes de onda cambian, ¿sí? Al cambiar, fundamentalmente. Vamos a ver. Tenemos que la ecuación de las ondas, ¿sí? Las ondas en general tienen que satisfacer las leyes de reflexión, refracción y difracción, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería. Vamos a suponer que tenemos una onda, esta onda que viene aquí en esta dirección roja, ¿sí? Esta va a ser una onda que viene en esta dirección y tiene un frente de onda que es la línea que une A con B, ¿sí? Entonces, viene aquí el vector de onda, que es el vector de onda K, y pega, ¿sí? Sobre esta superficie, ¿sí? Entonces, al pegar sobre esta superficie, entonces sale despegada una onda nueva, que es la K2, ¿sí? Que tiene también su frente de onda, ¿sí? Esta es, y lo que queremos ver, ¿sí? Es cómo funciona este tipo de reflexión, ¿sí? Cuando una onda plana, vamos a suponer este caso, incide sobre un espejo plano en el punto z igual a 0, la onda plana refleja por un vector de onda K2, si viene con K1, entonces se refleja con K2. La suma de ondas satisface la ecuación de Helmholtz, ¿sí? ¿Sí? Entonces, las intensidades, si no hay absorción, las intensidades de las ondas tienen que ser las mismas. Por condición de la frontera es necesario que los frentes de onda sean los mismos en todos los puntos, ¿sí? Correcto. Aquí ven. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que este vector sería el vector multiplicado por la posición, ¿sí? Tiene que ser lo mismo que este vector K2 eso es para todos los valores de X y Y. Vean, esta es una onda incidente. Bien, vamos a ver, mira, llega, pega acá, ¿sí? Y entonces se refleja. Esta onda que llega en segundo fase se refleja y sale así. Esta onda que llega acá, ¿sí? Comienza a reflejarse y se va sumando todas las ondas que venían anteriormente, ¿sí? Entonces, esta llega y se refleja, esta llega y se refleja y van formando nuevamente una onda, ¿sí? Que es la onda de propagación. Y entonces, es que quiere decir que por condición de frontera, esta cantidad tiene que ser la misma para los dos, ¿sí? Y entonces, si yo considero que la posición está en z igual a 0, ¿sí? La superficie del reflector está en z igual a 0, entonces x va a ser k0 por el seno, 0, y
K0 por el coseno, ¿sí? Eso sería la función que está llegando acá. Esta es precisamente esta expresión, ¿sí? Y K2 es lo mismo, nada más que en lugar de tener la función en Z, tiene la menos función en Z. Si esto es igual, entonces los valores que nosotros tenemos aquí nos reflejan que el ángulo de incidencia tiene que ser exactamente igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Entonces, esta sería primero la ley de la reflexión. O sea, la función de onda, las ondas planas, por ejemplo, en este caso, obedecen, ¿sí?, a la ley de la reflexión. ¿Qué va a pasar ahora si nosotros consideramos la refracción? ¿Sí? Entonces, tenemos un vector de onda K1, tienes una reflexión y también hay una refracción. ¿De qué va a depender la refracción? ¿Sí? Entonces, va a depender precisamente, ¿sí?, de que esta cantidad, ¿sí?, va a depender de n por K0. N1 sería el índice de refracción del medio 1. Y la onda que se refracta, ¿sí?, es N2 por el K0. ¿Sí? En la frontera con Z igual a 0, hacemos lo mismo que habíamos hecho. ¿Sí? Y eso nos implica que estas funciones tienen que ser lo mismo para cualquier onda. Y aplicando las mismas expresiones que teníamos al principio, que teníamos acá, encontramos que θ1 es igual a θ3, y al sustituir en las expresiones estas, ¿sí?, vemos que las funciones tienen que satisfacer que el n1 por el z1, que es precisamente, va a ser igual a n2 por el seno de θ2, que es precisamente K1.R y K2.R, ¿no? Es precisamente lo que nosotros tenemos acá. Y eso se refleja precisamente como la ley de Snell, precisamente, ¿no? Esto sería la ley de Snell. No sé si esté claro esto. No sé si hay alguna duda. De mi parte no, profe. ¿Mande? No te escuché, disculpa. Por el momento no, profe. Ok. Bueno. Pues entonces tenemos que con estas dos demostraciones, ¿sí?, se encuentra que para las ondas se cumple la ley de la reflexión, ¿sí?, y la ley de Snell, ¿sí? Son similares, ¿no? Bien. Creo que ya es hora. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Sí? Ya son las 5. Creo que sí. Ya son las 5. Entonces, lo que hacemos un resumen, tenemos una función de onda, ¿sí? Una función de onda, que es una onda plana o una onda esférica. Y esas funciones de onda. Y las ecuaciones de onda, al ser aplicadas a un medio, la reflexión o la refracción, cumplen las mismas leyes que la óptica de rayos, que es la ley de la reflexión, que los ángulos son iguales en la reflexión y que cuando pasa de un medio a otro, ¿sí?,
y cuando se aplica la ley de Snell. Entonces, estas dos leyes se cumplen ampliamente con la formulación ondulatoria, ¿sí? Ya sea que tenemos rayos o tenemos ondas, estas ecuaciones sí siguen cumpliendo, ¿no? Sí, siempre están presentes. Aquí hay un ejemplo que lo quisiera dejar de tarea, mañana lo conversamos. Traten de ver este ejemplo, ¿sí? La transmisión de una onda plana a través de un medio transparente de índice de refracción y de espesor D, ¿sí? Y queremos resolver, ¿sí? Cómo cambia, ¿sí? La fase en esta onda. Vean, la historia es que si viene una onda acá, esta es la representación, un máximo, un cero y un mínimo, ¿sí? Y entonces esta onda viene acá, ¿sí? Refleja, y entonces al pasar de un índice de refracción menor a uno mayor, entonces esta onda se comprime, ¿sí? Y se presenta de esta manera, ¿sí? Y luego al salir otra vez, esta onda que estaba comprimida se vuelve a expandir, ¿no? Y entonces aquí hay una condición, ¿sí? Que hay si nosotros consideramos que la onda va a viajar dentro del material nuevo, una distancia t, que es desde 0 hasta t, entonces hay un índice, se llama índice de refracción, que sería la intensidad de la onda que ha salido con la intensidad de la onda que estaba incidiendo. Entonces la onda saliente y la onda entrante. Y eso se llama, es una exponencial que va a depender del espesor, ¿sí? Del espesor. Y esto es un cambio de fase en esta onda, ¿sí? Esto vamos a ver la transmisión a través de un medio transparente, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar ampliamente el día de mañana y lo dejamos de tarea para esta vez, ¿sí? Y en ese sentido vamos a investigar claramente qué es lo que pasa cuando las longitudes de onda cambian para cada color, para cada forma, por qué los medios son más transparentes que otros, de qué va a depender, qué va a pasar cuando esto va cambiando. Y esto es un ejemplo por ejemplo, del funcionamiento de todas las lentes planas, pues, y de las absorbentes, ¿no? Entonces a las 5 vamos a dejarlo acá. Mañana vamos a ver esto y vamos a ver un principio que se llama el principio de Hoyles, ¿sí? Que nos va a servir para, ¿sí? Para describir de mejor manera las ondas, ¿sí? No sé si haya alguna duda. Todo bien, profe. Gracias, Eduardo. Entonces, No, profe. Pues está bien. Entonces nos estamos viendo el día de mañana, ¿sí? Vamos a ver qué está pasando. Y aquí lo dejamos, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos mañana. Sí, profe, gracias, igual se cuida. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.